El otro día hablábamos con un compañero y hablábamos del tema del voto femenino. Y Ecuador es uno de los países que sí, tiene el voto femenino. Nosotros vinimos con el voto femenino con Eva Perón, pues. Bienvenida, Joana, al espacio de charla del Instituto Tecnológico ISPADE. Primero, antes de empezar la conversación, quisiera contarle a la comunidad del ISPADE que ayer fueron los exámenes complexivos. Hubo más de 50 chicos que dieron su examen en administración de empresas, en asistente pedagógico bilingüe, en gestión de cartera, en comunicación digital. Estamos seguros que a todos les fue muy bien y próximamente la patria tendrá nuevos tecnólogos. Siempre es un gusto para nosotros contar esto porque a fin de cuentas es el sentido último del ISPADE y esperemos que haya salido todo bien. Ya les iremos contando próximamente. También arrancó ya las clases de nuestra carrera. La carrera de actuación y dirección escénica. La carrera de actuación y dirección escénica, justo con nuestra invitada, que es la profesora de actuación. Es desde Argentina. Entre todas las cosas del teatro que ha hecho, en la conversación previa nos llama un poco y vamos a profundizar. Ella también tiene un podcast que puede ser nuestra competencia. Entonces, es de otro tema. Invitarles a la comunidad del ISPADE que visiten ese espacio donde hay toda una propuesta narrativa sobre los feminismos, me parece, ¿no? A la larga. En estos podcasts sí es sobre literatura escrita por mujeres, donde va conjugado con las biografías. En algunos podcasts es más investigativa la información en términos biográficos y en otros sí es la entrevista directamente en los espacios de creación de las mujeres. Por eso el proceso aquí en Ecuador fue lindo, fue interesante porque nos acercamos a los espacios donde la escritora hace su proceso, como si nos metiéramos a su laboratorio, digamos. ¿Son mujeres escritoras de todas las épocas? En esta última temporada hicimos 10 escritoras, todas contemporáneas, y bueno, nada, nos acercamos a sus casas, a su lugar íntimo, digamos, o sea, porque me parece como parte, digamos, también en términos conceptuales, la perspectiva del podcast. Sí, intenta meterse como un poco en las vidas, a ver cómo esas vidas también se van trazando y van dialogando con las escrituras, sin irnos al ámbito biográfico, porque en general los productos escriturarios no son biográficos, sino son producciones literarias, de ficción, poéticas, depende, pero sí me parece interesante esta relación. A veces es discutir en la literatura esta relación, porque a veces dices, bueno, a ver, ¿cuánta relación hay del escritor, la vida del escritor con lo que escribe? Es una discusión bastante presente. Sí. Yo creo que no hay una división en el arte en general, o sea, uno pone de sí como cuerpo, como pensamiento, como sentir y lo vuelca ahí en la materia escénica, escrituraria, visual, lo que sea. O sea, hay algo que está de uno ahí. Entonces, la literatura tiene como esa discusión presente. ¿Cómo qué nombres aparecen? Está Gabriela Valladares. Sí, está Valladares, está Gabriela Ponce, Alicia Ortega, María Luz Albuja, Lucrecia Maldonado. No me olvido contar todas, son 10. Me estoy acordando de los recorridos de las entrevistas. María Luz Albuja. ¿Fueron a sus casas? Sí, fuimos a su casa con todo el equipo técnico. En un momento, ahí nos metimos en sus hogares, vimos sus bibliotecas, sus espacios creativos. Sí, o sea, no es fácil que te abran las puertas. Claro. O sea, es como el artista abrir su taller, ¿no? O sea, en las artes escénicas somos como mucho más extrovertidos. Sí, liberados en ese sentido con los espacios, pero sí tenemos ahí como nuestras manitas, ¿no? En los nombres que cuentas también está Gabriela Ponce, que claro. Es artista escénica también, ¿no? Claro, trabajamos con ese podcast, con el libro de Sanguínea, sí. Que habla de un tema que es bastante relevante para el universo de las mujeres, o sea, que no es un tema muy abordado en general, entonces... Y la metáfora que ella hace en relación a la sangre en las mujeres es como muy linda, porque como que
se va a otros territorios que no es solamente lo orgánico, sino cómo eso está presente en la maternidad o cómo lo vive la sociedad, o sea, es como varios trazados ahí que son lindos y tiene una forma de escribir, la verdad, que te pela los cables, así como que te pone la piel de gallina. Ajá, sí, así que Valladares también tiene unas cuestiones de Yo poesía. estoy leyendo el libro de ella ahora, Dentro del mar se la niebla. Ajá. Me encanta. Sí, tiene Pero así me daba como full curiosidad porque ya todo el tiempo habla de sus perros, como tiene una conexión con los animales bien grandes. Sí. Ella como que en la entrevista un poco habla ella de eso, no fue la parte que más seleccionamos, pero porque estamos en el libro, pero sí, ella habla como de los seres, ¿no? ¿Dónde puede ver la gente, dónde puede escuchar la gente estos podcasts? Bueno, estamos como la Taurus produce en Spotify, en YouTube, y también estamos, el viernes pasado terminamos con La Voz Andina Internacional, que estamos ahí en la radio, estamos en Flaxo, en la radio de Flaxo, y también, bueno, en una radio de Argentina, que se está escuchando en Argentina, que salimos todos los jueves. En Flaxo los miércoles, y bueno, y en la Andina ya terminamos la temporada porque lo hicimos todas las semanas, así fue intensivo. Qué bacán esta faceta tuya. Ajá. Sin duda enriquece un montón tu perfil como gestora escénica. Y yo quería hacerte una confesión. Dime, por favor. Yo te quería robar el texto que leíste Ya. en la evaluación de la carrera. Ahí hay que contarles un poco a los chicos que están viendo esto. Javier, el primer día de clases, organizó un evento donde todos los profesores se presentaron. Cada uno llevó unas palabras y en ese aspecto Joana llevó un texto preciosísimo que yo le dije al Javier, presta para robarle y leamos en nuestro podcast. Y el Javier, que es del lado bueno de esto, dijo, no, que lea ella. Bueno, entonces por favor Aquí lo traje, pero siempre preparada para la acción. Quisiera que lo leas un poquito, sobre todo, claro. Y que me cuentes un poco también, porque más allá de que el texto es precioso, me parece que hay manejas unos conceptos, sobre todo con los que yo me siento súper identificado, que es esta cuestión del crear. Sí. Ahora con la carrera de artes escénicas en el SPADE ya se siente muy latente esta posibilidad del ser humano de crear, pero siempre en todas las carreras del SPADE hemos intentado trasladar esta herramienta a los chicos, porque personalmente siempre he creído que a partir de la creatividad es donde está realmente la transformación y la mejora de la sociedad. Y también lo malo, porque hay creatividades malas. Pero quisiera enfocarme en las creatividades buenas y no sé si nos lees un poquito ese texto, por favor. Claro. A ver, leamos el texto. Bueno, como decía en la presentación, es un texto de Marco Antonio de la Parra, que es un dramaturgo, es psiquiatra también, es dramaturgo, es literato, chileno. Y bueno, el texto forma parte de un libro que se llama Creatividades, en el cual, bueno, es interesante porque hay unas partes de texto donde habla sobre la historia de la creatividad, cómo la creatividad en un tiempo era considerada de una forma y hoy en día es considerada de otra forma. O sea, como que hace un despliegue muy grande sobre las distintas formas en que la creatividad aparece en la vida humana, digamos, saliéndose de la palabra creatividad del ámbito artístico, porque muchas veces existe la idea de que la creatividad es para el artista, cuando en realidad es una condición humana, ¿no? Es inherente al ser humano. Exacto, que puede aparecer en cualquier tipo de práctica y como forma de vida también para cualquier tipo de práctica profesional, nuestra vida cotidiana y demás. Pero un poco el cotidiano más bien está orientado a pagar esta parte de la creatividad y más bien de la repetición. Ajá. De la repetición por la repetición. Sistema, claro. que hay como una persecución a la creatividad, de inquisición ahí. Porque la creatividad, justo ya decía una clase, y la creatividad es como es un estado de expansión de la mente. Sí. Como más bien sacarle esos lugares de repetición y ver qué hay más allá. Ajá. Sí, las condiciones en las cuales aparece la creatividad también es un elemento interesante en términos, por ejemplo, sociales. Bueno, es como que nada,
el ámbito de la creatividad tiene como un mundo muy grande, que por momentos parece muy ambiguo, pero cuando tú lo ves hay cosas muy concretas respecto a la creatividad que dice, mira, por cómo él pensó esto y este no lo pensó. Aparece la idea del pensamiento divergente, ¿no? Es como, bueno, leamos. A ver, dice: la creación requiere de una discreta presión, un punto de sufrimiento, sentido del humor a paletadas, agresividad confesa, ternura, solidaridad y paciencia. Prisa, pero no aceleramiento. Un equipo creativo, más que soluciones, genera problemas y los sostiene sin miedo al dolor, a la falta de respuestas inmediatas. Calma la angustia, escruta en la oscuridad, espera que amanezca, no tiene temor de equivocarse, confía que el error descubierto a tiempo será lo que lo conducirá al acierto. Crear es elegir, crear es despojar, crear es sacrificar, crear es saber y olvidar, crear es riesgo y confianza al mismo tiempo. Crear es recordar como lo hacen los humanos, falsificando la experiencia. Crear es contar un sueño del cual jamás nos acordaremos del todo. Crear es convertirse en extranjero de sí mismo. Crear es convertirse en tu propio enemigo y conseguir una alianza con ese enemigo. Crear es sobrevivir. O creas o te crean. Es lindísimo el texto, lo vuelvo a leer y me vuelve a encantar. Y ya dentro de este ámbito, ¿tú cómo te defines? ¿Actriz, directora, dramaturga? ¿Cuál es, dentro del amplio espectro de las artes escénicas, cuál es el lugar donde a ti más te gusta crear o donde más cómoda te sientes? Bueno, porque le decía a Xavier, sí soy una mujer del teatro, me parece, es una mujer del teatro, pero también que no me cierro al teatro exclusivamente, o sea, como soy muy inquieta y muy curiosa, por eso creo que esa necesidad de estar como conociendo cosas nuevas todo el tiempo, o sea, como una especie de hambre, me ha llevado siempre como a ver en otras disciplinas, que a mí la palabra disciplina me pone conflictuada, porque habla como de una especie de cosa cerrada. Por eso siempre he llevado el territorio como de la actuación y esta cuestión como del crear escenas y demás al ámbito del audiovisual, que han sido los dos campos donde más me he desarrollado. La investigación también me encanta porque es un ámbito donde eres como el curioso, donde quieres descubrir algo que no existe, esa cosa como del investigador que Agatha Christie pone, ¿viste? Esa cosa que está, no sé, tengo la imagen del que está en el cuarto ahí, espiando a ver qué pasa, o participando en una experiencia nueva, y poder escribirla y decir, esto no había, y ahora sí está. Entonces, dejarme sorprender por eso de lo que no hay, o lo que parece que no existiera, o que no tiene nombre todavía. Esa curiosidad es como que nada, siento que siempre el ámbito artístico ha sido como un lugar vital para mí. O sea, el hecho, cuando yo decidí estudiar teatro, que de hecho empecé estudiando cine y luego me fui al teatro. ¿Cuántos años estuviste en cine? Bueno, hice el cursillo, empecé primer año, yo ya había empezado a hacer cine a los 16 años con un grupo con el cual después seguimos trabajando, hicimos películas que viajaron y demás. Ahí me pasé el teatro, porque dije, no, yo quiero estar más con los actores, con los cuerpos, con los montajes, con las historias ahí metidas, y el teatro me daba como mucho más eso. Pero era esa cosa de descubrir, de ver lo diferente, ver lo nuevo, ver una persona que de repente es así después de otra forma. O sea, como que esas curiosidades siempre me han movilizado y me movilizan hasta la actualidad. O sea, cuando algo no me sorprende o no es nuevo, no,
y ay, nomás ya me pongo inquieta, ya me quiero ir. O sea, como... ¿Y percibes una diferencia grande entre lo que pasa en el teatro en Argentina y Ecuador? O sea, ser actriz en Argentina y ser actriz en Ecuador. Sí, mucha. ¿Cuál sería un poco esas...? ¿Mucha buena o mucha mala? Buena y mala, supongo, ¿verdad? Ambos, no sé si podría poner como en términos de algo bueno o malo, o sea, no lo veo tanto por ahí, sino que las prácticas son diferentes. Una de las cosas que a mí me parecieron fatales cuando vine acá es no poder hacer temporada, por ejemplo, estar todos los fines de semana en el teatro, haciendo el teatro, o sea, haciendo aparecer ahí. Claro, aquí acostumbramos ahora, sobre todo un fin de semana. Solo 1 o 2 funciones y yo me quedo como que llegué a hacer una especie de éxtasis y me quedé ahí como, ¿y ahora dónde descargo toda esta energía que te junté? O sea, no me alcanzan 2 funciones. No se avanza a desarrollar, ¿no? El personaje en 2 funciones. La madurez del trabajo. No le llegas a conocer a fondo al personaje. Claro, ese gustito que te da que decir, entra al escenario, yo ya me lo sé y voy a jugar con el personaje, voy a jugar con la historia, le voy a hacer esto a mi compañero el día de hoy, mañana le hago otra cosa. O sea, esa idea como de juego no alcanza a aparecer porque estabas con la presión, viste la primera función, después viste la segunda función y eso también. Claro. Como que te desinflas así. Eso me fue así como que me quedé con una sed escénica. ¿Hace cuánto viniste a Ecuador? Bueno, yo estoy aquí en Ecuador ya instalada 8 años. Ya. Entonces, un poco reemplazar esa sed escénica y demás me llevó bastante a decir, bueno, si no existe, pues lo voy a hacer. Entonces ahí me metí mucho más en el campo, como decir, bueno, a ver chicos, juntar gente, hagamos esto, traigamos la obra de acá, hice como trabajo de producción, de gestión, o sea, si no está, pues lo produzco. ¿Pero y dónde lo movían? ¿En el teatro que tenían en La Merced? No, me he dedicado, digamos, a trabajar en festivales, a crear las obras, allá en el Ilaló. No, un espacio en el Ilaló. Sí, sabía. No hay ahora, sí, todavía. O sea, está el espacio, yo ahora ya me vine para acá, así que ya no estoy ahí, pero bueno, ahí como que es como el lugar, la fábrica. Entonces, es así como... ¿Y por qué te metiste al mundo del teatro? O al mundo... Dices que primero fue el cine. ¿Cómo fueron esos momentos de decisión? Aquí en Ecuador, decidir estudiar una carrera de artes es alto riesgo. O sea, les cuesta mucho. Hay una cuestión muy compleja entre el público y el arte, en cualquier arte. Aquí... Algún rato cambiará, siento que está cambiando, pero la gente no va mucho al teatro, no lee mucho del arte plástico, las galerías, no hay muchas galerías. Hay como una resistencia cultural hacia un arte, pero en Argentina no es así, hay una gran industria cultural. Sí. ¿Cómo fueron esos momentos privados de decidir jugarse por el arte? Sí, vos sabes que, bueno, yo sí tuve una adolescencia muy rebelde. Era muy rebelde, me echaban de los colegios, pero porque quería hacer cosas que... ¿En Buenos Aires? No, yo en Córdoba. En Córdoba. Pero no era porque yo era mala ni nada, sino porque básicamente, bueno, eran como muy restringidos, así como muy estrictos para ciertas cosas que uno quisiera proponer o cosas así, entonces... y me encuentro justamente con unos amigos que al día de hoy se dedican al cine, es un teatro, y claro, salimos una noche como a bailar, qué sé yo, así, y claro, yo estaba en esa cosa de adolescente que está como queriéndose comer el mundo y con la rebeldía al 100%, queriendo decir 1000 cosas, o sea... No sé si a todos los adolescentes les pasa, pero a mí me pasó, o sea, leía cosas de filosofía, yo fui a un colegio de ciencias sociales donde nos daban la materia, había conocido filosofía y yo de antes me preguntaba cosas sobre el porqué de las cosas, y nos daban los textos y yo veía así, dije, wow, esto sí es verdad, sí, todo esto que me pasa tiene un lugar de correspondencia. Y también tuve como la materia de actuación también de teatro, entonces como que, nada, como que habían esas cosas, pero claro, estar en el ámbito de colegio, pues la institución te restringe bastante. Claro. En cambio salí, conocí unos colegas, que hoy en día son colegas, amigos, Rosendo Ruiz,
saludos si escribe el podcast, que me invitaron, claro, me dicen, Joa, pero vente. Ellos estaban armando un grupo de investigación escénica que pudiera dialogar con las cámaras metidas en el medio, filmar la actuación mientras acontecía, era como una cosa experimental, así que no tenía específicamente o teatro o cine. La cosa es que esa cosa tan así difuminada en el límite a mí me atrajo, por supuesto, porque era adolescente rebelde, veía el límite y era peor rebelde. Entonces ese no límite entre el teatro y el cine, que yo por momento podía agarrar la cámara y filmarte. Me acuerdo que trabajábamos con una cámara así de este tamaño con el VHS, hacíamos, imagínate. Y nada, y hacíamos juegos del teatro, pero a la vez también filmábamos. Por momentos parecían una especie de realities, porque filmábamos mientras los actores jugaban. Mi colega Rosendo tiene una casa, un set, que es como un loft donde él vivía y a la vez tenía un espacio de creación. Entonces utilizábamos toda la casa. No había esta cosa de cuarta pared y el lugar de ensayo, no, era toda la casa, lo utilizábamos. Pero esto era para las películas que hacían. Esto sí, era como este espacio como para probar cosas, para pensar en una película o lo que fuera. Y de ahí experimentar, juntarse a crear. O sea, juntarse a... ¿En qué año era esto? Eso estoy hablando de mis 16 años, estamos hablando, bueno, no quiero sacar cuenta, pero... ¿Qué será? ¿2003? ¿2004? Sí. Claro. No hablemos de tiempo ya. Y un poquito para capaz de ir cerrando. Sí. Ya llevamos 2 semanas, 3 semanas con la carrera de actuación. Mi pregunta es ¿cómo has percibido iniciar este proceso? Además, ser los primeros profesores, las primeras clases. ¿Cómo has percibido iniciar este proceso nuevo, la carrera de actuación, este proceso de homologación? ¿Cómo te has sentido? Bueno, y también has percibido a los chicos y chicas. Ajá. O sea, primero, bueno, nada, contenta. O sea, a mí estar en un espacio donde hablemos de estas cosas, pues para mí es la vida. O sea, es como... Así que en ese sentido, gracias Xavier por invitarme, por acoger mi propuesta. O sea, muy agradecida, primero que nada. Segundo también, o sea, un orgullo poder formar como el primer puntapié inicial, que pienso, digo, bueno, a ver, hacerlo con la mayor claridad, el profesionalismo posible, así para poder que sea como un inicio fuerte, ¿no? Que tenga como un buen tronco, así, que quede bien parado, que salgan actores ahí que están al 100%. Y tercero, digamos, los estudiantes me parece que están con una entrega lindísima, en la cual, bueno, yo también les propongo, les digo yo, ustedes son mis colegas, a ver, así que vamos directo a trabajar, a explotar lo que saben, sus propias potencialidades e incorporar nuevos elementos. Y en ese sentido, nada, me parece que están súper entregados, digamos, a la propuesta. Se genera un hermoso ambiente, digamos, a mí lo que me interesa es explotar, como bien hablábamos al principio, explotar este ser creativo, que todas las herramientas del conocimiento me sirvan para crear, o sea, para que yo esté en un estado creativo todo el tiempo, proponiendo cosas, nada de que me quedo atrás, no, ahí el escenario, pues, digo, el espectador paga una entrada, ¿no? Hay que darle. Entonces, como que eso, o sea, lo veo en general y bueno, nada, mi objetivo es como nada, sacar, o sea, que estos conocimientos sirvan para que ellos puedan renovar en sus prácticas que ya traen, potenciar lo que ya tienen y bueno, y que salgan como orgullosos, digamos, de lo que han logrado, en la experiencia que es corta, pero bueno, el tiempo... Pero intensa. Exacto, pero intensa y... El otro día les vi salir de tu clase. Estaban mojados todos y los bailarines son difíciles de cansarse y salieron exhaustos. Así, sí. Esa parte no la vi. No. Salieron muertos. Así. Ya. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que hoy en día necesita tener un actor o una actriz para poder desenvolverse en el ámbito cultural? ¿Hablamos Quito? Hablamos desde lo que tú sientas que requiere, independiente del contexto. Ahora los jóvenes son ciudadanos del mundo, cosmócratas. Ay, que como esos límites ahí bien borrados, me encanta igual. Sí. Yo creo que tienes que tener algo para proponer,
para decirle, por eso hay que indagarse en uno mismo. O sea, uno tiene que preguntarse cosas y hacerse preguntas difíciles, no preguntas fáciles. Tener conversaciones difíciles. Y como dice acá, escudriñar, ¿cómo dice la palabra? Que me parece linda, como meterse, como calar en uno mismo para sacar eso que está como resistente, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo nos dice que debemos ser de una forma, ¿no? Entonces, eso, o sea, por eso es importante indagarse, preguntarse, probar, equivocarse, fracasar 1 y 1000 veces y volver a levantarse con la cabeza en alto, tener un ego gigante para salir a la calle, pero una gran sensibilidad para estar en la escena. O sea, bajar la guardia cuando uno está en la escena y mostrar la materia humana, digamos. Entonces me parece, y en ese sentido, el actor-actriz tiene que preguntarse a sí mismo, porque todos somos diferentes, todos tenemos una historia totalmente diferente, y es un material que lo tenemos aquí. Hay que explotarlo, hay que sacarlo. No es que tenemos que ir a buscar en el objeto que está afuera, no, es acá, porque es el cuerpo del actor y la actriz puesto ahí. Entonces, en ese universo de emociones, de pensamiento, la capacidad del cuerpo. Entonces, en esa indagación, pues la actor-actriz va a definir desde dónde quiere pararse, desde dónde quiere decir las cosas. Y va encontrando en el hacer, en el estar ahí en el escenario, fracasando, equivocándose, arriesgándose, cuál es su eje, su lugar de enunciación, qué tiene para decir, cuál es su opinión del mundo. Y como herramientas, como, no sé, si tú pusieras las materias, ¿qué materias les pondrías? ¿Materias? O sea, como conocimientos, invento, gestión cultural. ¿Qué es lo que tú has necesitado saber para seguir existiendo en nuestro contexto como mujer del teatro? Posicionamiento. O sea, yo creo que primero es la personalidad. O sea, decir, acá voy con lo que yo tengo y esto es lo mejor del mundo. Yo siempre me digo, a la puerta, al no lo tengo desde que pensé la idea, imagínate. Pero te escucho y pienso que puede ser un poco cultural, porque te escucho y claro, mi formación en teatro era disminuir el ego, como una cosa más silenciosa. ¿Qué disminuir el ego? Hay que salir a dar la cara frente a la vecina del frente. ¿Qué dice? Te escucho, pero sí siento que hay algo interesante cultural, porque las escuelas que yo he atravesado más bien eran como el silencio, anular el ego. Y claro, eso en su contexto quizás serviría, pero lo pienso en el contexto actual, eso es ya bastante obsoleto, ¿no? Y claro, ego, entiendo... ego en el buen sentido, ¿no? En el amor a lo que uno hace. Apropiarse lo que uno es, apropiarse lo que uno hace, pero también es un proceso de encuentro. Pero sí creo que, no sé, capaz Martín, ¿qué opina? Pero creo que culturalmente sí existe algo de... como una vergüenza, justo es empoderarse de lo que uno es, de lo que uno tiene que decir. Eso es muy acá pasa mucho, aquí pasa mucho, por eso yo los chicos... Y aquí en Quito, porque vos te vas a Guayaquil y no es así. En Cuenca. No sé Cuenca, pero... Argentina menos. Argentina no, eso no sucede. Pero eso es cultural, desde mi punto de vista, aquí hay mucha culpa, no somos una ciudad, una cultura muy católica. Es culpa de las iglesias, tanta iglesia. Ya es la cultura, ya está en el arquetipo, o sea, yo creo que ahí no... Hay que entender eso para poder trabajarlo, para que no sea una limitación, sino sea una herramienta de cómo transformar eso en una oportunidad, pero sí viene dado por el ser quiteño, que es un ser bien particular, o sea, ya va pasando el tiempo y yo sí voy viendo que aquí hay una forma de ser muy compleja y no tanto a lo bueno, sino... Muy sumisa, mucha sumisión. Y aquí hay mucha envidia, aquí hay mucha sumisión, como tú dices, muchísima inseguridad. Entonces te encuentras con los actores que han tenido éxito aquí y son lo contrario a eso. Son personas un poco que se encasillan en lo que tú cuentas, que tienen un ego muy importante, tienen una relación sana con el ego.
Para Sí, mí los una grandes relación artistas sana, claro, creen eso. mucho en sí, los Porque grandes está artistas. estigmatizada la palabra ego. Porque Totalmente. dice, ego es Claro. sarcástico, mala onda. No, el ego es el amor propio, Sí. el saber el valor de lo que tú haces, porque destinamos horas de trabajo. Es eso, o sea, es una relación sana con el ego. Pero aquí no hay eso. Claro. O sea, desde lo que yo he podido ver o desde lo que yo he podido sentir, aquí hay una relación confusa con el ego. Aquí se impone el egoísmo más que lo Claro, otro, que no es una es eso, deformación Yo creo que cultural. está súper ligado al sistema educativo, porque me invento Totalmente. cuando tú estás dando clases, como puedo hablar, Claro, puedo ir al baño, sí, pidiendo la puedo, palabra. y siempre es de un nivel de usted es el que sabe, usted es el que tiene que decir, el profesor es el que tiene Claro. que decir. Hay alguien que te avala Alguien siempre. habla, yo siempre tengo que escuchar. Entonces yo siento que ir disolviendo esas limitaciones de la educación que Sí. desde chiquitos o por lo menos mi educación, así como en la escuela, sí era como muy de obediencia. Y más bien fue un proceso largo, luego, posterior a mi educación formal. Claro. Es decir, desde que inicio en el arte que digo, no, a ver, todo eso estaba mal, hay que comenzar de nuevo, pero más bien es el arte el que a mí me dio ese camino para... Pero es como dice Joana, no es que está mal. Claro. Es una circunstancia de nuestra cultura, de nuestra forma de ver el mundo. Porque una cosa que dijiste, o que yo lo entiendo así, desde lo que tú dices, sí hay que hay que dejar de lado esas gafas de decir esto está bien o mal. Las cosas son. Ya uno puede tener afinidad o puede tener distancia con otras cosas, pero si nos ponemos en el plano de criticar las cosas, entramos en un lugar así muy amargo de la realidad. Pero si aprendemos a convivir, entendemos que aquí la educación funciona de la manera que funciona, vamos a poder superar eso. ¿Qué es lo que te pasó a ti? ¿Qué es lo que le pasa a la gente que logra salir adelante? Claro, criticar para destruir y tener una mirada crítica de las cosas, que es ya Sí. como algo más amplio. Donde haces un proceso constructivo. Ajá. Creo que ya tenemos que ir terminando ya. Porque... Pero es que yo les dije, chicos, puedo estar conversando todo el día. Chévere, Joana Pereira. Joana Pereira. Con Y a las dos. Ajá. Un Con Y. gusto. Y es Y. Sí, pero la primera es que yo he estado escribiendo siempre mal Sí. su nombre. Lo va superando ahí el libro. De a poquito. Seguro volvemos a conversar. Este es un espacio abierto. También cuenta con este espacio si tú quieres promover buenazo. alguna cosa de tu trabajo, de tus alumnos, de proyectos externos que tengas. La idea es que esto sea una ventana poderosa para poder reflexionar en primera instancia sobre las artes escénicas, Buenísimo. en segunda instancia sobre la vida académica, pero en general de todo. El SPADE es un lugar donde nos gusta abrir muchas puertas para que la gente pueda entrar desde distintos lugares. Entonces queda la invitación. Qué gusto conversar a profundidad contigo y seguro lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Gracias Martín, gracias Javier, muchas gracias. Javier. Chicos, nos vemos otro rato. Hasta luego.